Buenos días estudiantes, bienvenidos a una nueva clase del área de formación para la soberanía nacional. Hoy precisamente estaremos hablando de una palabra clave en el nombre de nuestra asignatura, como es la soberanía. Estaremos hablando acerca del origen y evolución de este concepto, de las características de la soberanía, de los deberes inherentes y también algunos ejemplos. Comencemos por recordar en dónde hemos escuchado esta palabra. Seguramente en películas, El soberano del reino X, o en las noticias cuando hablan de soberanía alimentaria o soberanía popular. Si con estos pocos datos has contextualizado esta palabra en el ámbito político, estás en lo correcto. Vayamos ahora al significado de soberanía según el diccionario de la Real Academia Española. Soberanía, cualidad de soberano, poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Respecto a la palabra soberano, indica que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, muy grande, elevado o extraordinario, monarca. Etimológicamente hablando, la palabra proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo. Se refiere a alguien que tiene autoridad encima de todos. Las definiciones anteriores nos reafirman la naturaleza política del término. Pasemos ahora a su origen y evolución en la historia. Este concepto surge en la Europa del siglo XVI y XVII cuando se comienza la búsqueda de fundamentos laicos para basar el surgimiento de los nuevos estados nacionales. En política, Jean Bodin afirmaba en 1576 que el soberano era el ser superior que tenía el poder de decisión, de imponer leyes sin recibirlas de otro. Por lo tanto, no estaba sujeto a las leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. En 1651, Thomas Hobbes constituyó al soberano como la única forma de poder. Por tanto, la soberanía de éste no dependía de la ley divina o natural. En 1762, Rousseau retomó la idea de soberanía, pero con un cambio sustancial. El soberano es ahora la colectividad o pueblo, y esta da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Frente a estas ideas, Emmanuel Selles postuló que la soberanía radica en la nación y no en el pueblo, o sea que la autoridad no obrará solo tomando en cuenta el sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo que podía ser objeto de influencias o pasiones desarticuladoras, sino que además tuviera en cuenta el legado histórico y cultural de esa nación y los valores y principios bajo los cuales se había fundamentado. ¿Qué es entonces la soberanía? La soberanía es un concepto que se define en torno al poder y se comprende como aquella facultad que posee cada Estado de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población. Según el doctor Humberto Larroche, la soberanía se encuentra íntimamente ligada al concepto mismo de Estado, de manera que el poder soberano viene a ser uno de los elementos que contribuyen a estructurarlo. Por ello se dice que la soberanía nacional es lo más importante dentro del Estado, es la suprema autoridad. Donde no hay soberanía, no hay Estado. Características de la soberanía. Así como es soberano el rey, cuando se trata de sistemas en donde el mando es nominal o personal, como una monarquía, en los sistemas democráticos basados en el imperio del derecho, la soberanía la detenta el pueblo. Pero sería imposible que la población ejerciera directamente la soberanía, razón por la cual delega su ejercicio en los órganos del Estado. Tenemos entonces que es el pueblo en donde radica la soberanía y el Estado a través de sus órganos quien la ejerce. Ejemplos de soberanía. La soberanía es una sola, pero se aplica en diferentes ámbitos. En el ejercicio de la autoridad dentro de un Estado, la gestión de sus recursos y las relaciones diplomáticas son solo algunos de los ejemplos de cómo se aplica la soberanía. Soberanía popular. Es la autoridad ejercida por el pueblo o un grupo de ciudadanos que hacen vida en un territorio determinado. Esta forma de soberanía implica el ejercicio de la voluntad individual expresada a través del voto. Por ejemplo, cuando una comunidad vota en un referéndum para aprobar o desaprobar alguna propuesta, está ejerciendo su soberanía popular. Soberanía nacional. Es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que la conforman y ante otras naciones. Se considera una nación como un entramado de instituciones en los que el poder se ejerce en representación del pueblo, en vez de la suma de las voluntades de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando una nación inicia un conflicto militar porque han invadido su territorio, no necesariamente está considerando la voluntad de todos sus ciudadanos,
pero puede tomar ese tipo de decisiones porque está ejerciendo su soberanía nacional a través de sus instituciones oficiales. Soberanía interna o política. Es la capacidad que tiene el Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio, según lo establecido en su Constitución y sus instituciones formales. La soberanía interna se refleja en ámbitos que tienen que ver como el manejo interno de los recursos de un Estado, por ejemplo, soberanía alimentaria, que es la facultad que tiene el Estado para definir las políticas que tienen que ver con la producción de alimentos. Soberanía económica, la autoridad de un Estado para crear e implementar medidas relativas a su moneda. Soberanía militar se refiere a la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, utilizando sus propias fuerzas armadas. Finalmente, soberanía externa es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados, se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales, y sus límites están regulados por el derecho internacional. Deberes inherentes de la soberanía. Entendida la soberanía nacional como el poder que se ejerce a través de los órganos del Estado, que ha sido delegado al pueblo a través del sufragio, conforme lo establecido en el artículo 5 de la Constitución, debemos referirnos entonces a las obligaciones que se derivan de la necesidad de mantener ese orden jurídico y las instituciones que conforman la sociedad estatal. Estos deberes pudiéramos agruparlos según el área de la soberanía que se trate de defender o mantener. En principio, el artículo 130 de la Constitución prevé que los venezolanos tienen el deber de honrar y defender la patria y de resguardar y proteger los intereses de la nación. Vemos aquí una obligación genérica dirigida a la defensa e intereses nacionales. Sin embargo, con estos intereses son tan variados como recursos tiene el Estado, y en este sentido, la necesidad de mantener la integridad territorial sería una de las obligaciones fundamentales, estableciéndose deberes específicos en relación con ello, tal como constituye el servicio militar. Asimismo, nuestros valores culturales pertenecen al patrimonio de la nación y su defensa, a través del estudio y preparación idóneos. Es otra de nuestras obligaciones. El resguardo de nuestro potencial económico con la protección de nuestros recursos y riquezas. Por último, la protección de nuestras instituciones, sostén del sistema democrático, mediante la obediencia a la ley, constituye una obligación básica del ciudadano. Como pudimos ver, la soberanía residía en una persona, en el rey. De acuerdo con la concepción en el momento de Rousseau, los acontecimientos que se suscitaron luego, la Revolución Francesa y el nacimiento de los estados modernos, entonces tenemos que la soberanía pasa a residir en el pueblo. En vista de que antes residía en una persona y ahora reside en multitudes, es imposible que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, millones de venezolanos nos presentemos en un lugar para tomar decisiones respecto al país. Por tal razón delegamos esta responsabilidad a unos representantes que son elegidos mediante el sufragio. Pero hasta allí no llega nuestra responsabilidad, puesto que también hay unos deberes como el honrar a la patria, de defender los intereses de la nación, entre otros. Bueno, estudiantes, hasta acá nuestra clase del día de hoy. Recuerden expresar sus dudas a través de nuestro chat.